Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Hans, ¿cómo estás? Tanto tiempo que nos grabábamos uno de estos, La Última Banca TV. Sí, hace rato que no grabamos una especie de live. Y digo especie porque, bueno, vamos a tener que cambiar la modalidad con la que veníamos trabajando, ¿correcto, Daniel? Así es, ha pasado ya aproximadamente un mes y medio de lo que fue nuestro último live, que hablábamos si el pastor Hoover, o si Hoover, decía el título, visitara su iglesia. Em, y la razón principal es porque nos cuesta mucho coincidir con los tiempos. Los días viernes que tratábamos nosotros de hacer live, viernes por medio, ya va a ser prácticamente imposible que nos volvamos a juntar, así que hemos estado discutiendo con Hans cuál es la mejor manera de no perder esta sección. Hemos visto algunos comentarios en videos y también en YouTube y también en Facebook que nos comentaban eh, algunos hermanos que nos echaban de menos, que es bastante motivador escuchar, o sea, leer comentarios así. Entonces queríamos volver con esta sección, no perderla, pero tenemos el problema logístico de coincidir con las agendas de cada uno, así que estamos intentando esta nueva modalidad. Estamos grabando un sábado, 28 de octubre, y va a ir en diferido los días lunes. Si nos resulta esto, obviamente vamos a continuar con esta modalidad. Lamentablemente va a ser en diferido, pero el día que lo tiremos como que liberemos el video, vamos a estar atentos a los comentarios que vayan dejando ustedes y podemos ir interactuando de todas maneras. Eso, Hans. Nada, queremos saludar también, ¿cierto?, a nuestros auspiciadores. Tenemos a Pancito Bread, que siempre nos acompaña. Gracias. Pancito Bread nos acompaña desde el inicio casi de esta iniciativa de podcast, y también Carnes Nazaret, haciendo referencia a lo que es Pancito Bread. ¿Cómo es el funcionamiento de Pancito Bread, Daniel? Tú que estás ahí más cercano. Bueno, se trabaja por Instagram principalmente, ahí pueden ver los productos, pueden ver cómo se ordena también. Y los lugares de entregas por ahora están en la parte sur de San Bernardo, cerca de la población Maestranza, por ahí. Y también yo, de forma personal, llevo encargos para lo que es la Universidad de Santiago, Estación Central, los días viernes. Así que si alguien se anima, nos puede contactar y podemos coordinar entregas de los productos. Y también, bueno, Carnes Nazaret en Hospital, en el sector de Paine. Maravillosa carne, muy deliciosa. Yo les había comentado en el live anterior que me iba a preparar un asado, estuvo muy bueno, los precios son razonables, así que si quieren buena carne a buen precio, vaya ahí a Carnes Nazaret en el sector de Hospital en Paine. También vamos a hablar sobre unos recordatorios de nuestras nuevas secciones, que la verdad que hemos estado liberando videos, más que todo de un colaborador amigo nuestro que es Luis Aranguis. Él ha estado liderando la sección La Fe que Heredamos, que han estado bien interesantes por lo que hemos visto también y podido escuchar de Luis. La última se trataba sobre el Espíritu Santo. La doctrina del bautismo, en realidad. Ahí La está. doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y también los estudios bíblicos. Y aquí está Daniel, que es el que está organizando los estudios bíblicos de números. Sí, si bien hemos estado ausentes en este cerca de mes y medio, 2 meses, en lo que es un segundo, en lo que es los live, la sección llamada La Última Banca TV, no hemos dejado de subir material al canal. Estamos como decía Hans, con la sección La Fe que Heredamos. Ya se hicieron todas las introducciones necesarias y ahora vamos a pasar al desarrollo de los artículos de fe metodistas, los 25. A mi cargo van a estar los 3 primeros, luego del 4 al 6 van a estar a cargo de Hans, y para adelante queremos tener algunos colaboradores que nos ayuden con los siguientes, así que esa sección va a ir por ese rumbo. Y los estudios bíblicos de la última banca, que están enfocados para un público bastante más específico, que, que es el público IEP, la iglesia a la que pertenecemos con Hans, y que creemos que es el público mayoritario hasta ahora del podcast. Entonces un, un reconocimiento a ellos y también con la idea de aportar a ese mundo. Estamos estudiando el libro de números
para que sea de apoyo para las escuelas dominicales, pero obviamente es una visión bastante general de lo que es el libro de números. No hago estudios del estilo de título, temas, o sea, temas y títulos, como se dan en el expositor. Así que esos van a seguir llegando de tiempo en tiempo, posiblemente en 2 semanas más suba lo que es el capítulo 4 del libro de números, para que sirva para las semanas siguientes cuando estemos viendo esos temas. Así que eso en cuanto a la parte introductoria. También tenemos que hacer un saludo, un reconocimiento al pueblo evangélico, porque tenemos el 31 de octubre, se celebra, digamos, acá en Chile pues, tenemos un feriado que fue el viernes pasado, sobre el tema de las iglesias evangélicas. Ese es como el título del feriado. También un saludo a todos nuestros hermanos, que independiente si somos pentecostales o de otra denominación, tenemos ese reconocimiento por parte del Estado de Chile. Nos sumamos a ese saludo. Y antes de pasar al tema de hoy, un último punto, es que, como les decía, el video de hoy va en diferido. Estuvimos en la mañana con Hans, este día sábado 28, en el evento BAE Santiago 2023, que era Volviendo al Evangelio. Muy interesante el evento. De hecho, en colaboración con Pensamiento Pentecostal, hicimos una especie de backstage de las, de la, del evento mismo, con entrevistas cortitas a los expositores. Es el primer Volviendo al Evangelio que se hace en Santiago. Este es un evento que nació en Valparaíso. Así que está bien interesante. Eh, en la descripción de este live, yo creo, o sea, de esta especie de live de la última banca TV, vamos a dejar, yo creo, el link donde quedó la grabación de las predicaciones. Está muy, muy interesante. Los invitamos a que lo revisen. Y pronto estaremos liberando también estas entrevistas cortas con los expositores en colaboración con los hermanos y amigos de Pensamiento Pentecostal. Eso yo creo sería toda la introducción y ahora podemos entrar derechamente en el tema de hoy. Vamos al tema. ¿Cómo se titula este episodio, Hans? Vocación y servicio habíamos pensado para este live. Tiene relación con la falta de vocación cristiana, más allá del tema de las denominaciones, y también el servicio en la iglesia, cómo esa falta de vocación cristiana afecta cómo nosotros trabajamos en conjunto con la hermandad. Nosotros que somos parte de una iglesia, hemos detectado que hay un discurso, ¿cierto?, que esconde ciertos conceptos sobre el servicio en la casa de Dios. Y para los que no conocen, siempre trato yo de enfocarlo de esa forma, las personas que no conocen las iglesias evangélicas, la verdad que las iglesias evangélicas constan de un servicio donde para el sustento mismo de la obra o de la iglesia, que la iglesia es una comunidad de personas, se requiere efectivamente el trabajo de los hermanos. Entonces, siempre hay muchas actividades que hacer, desde temas domésticos como la limpieza, así también, por ejemplo, como construir un templo. O sea, se requiere una serie de, de vocación, de servicio, que a veces se puede malinterpretar o no, eso lo vamos a ir hablando durante este episodio. Y también otros temas más macro es justamente la predicación del evangelio, por ejemplo, en algunas denominaciones que se hace en la calle directamente. Esto es decir, a viva voz, otros con algún tipo de ayuda como un micrófono y un parlante. También es parte del servicio, se entiende como parte del servicio específicamente pentecostal, del pregonero, que eso tiene que ver también con la historia del Evangelio en Chile, donde está el famoso Canut de Bon, y de ahí viene también el tema de por qué nos dicen canutos, Ujú. etcétera. Y una arista también no menor es, hablé ya del servicio, hablé de la predicación, hablé también de la asistencia a la iglesia, de las actividades de la iglesia, de la presencia en la iglesia. Todo eso tiene que ver también en cómo se enfoca el servicio desde el punto de vista pentecostal, sobre todo. No sé si quieres complementar algo, tal vez se me haya ido algo, Daniel. Sí, yo puedo aportar el contexto de por qué con Hans decidimos hablar de este tema. O sea,
Bueno, antes de llegar antes de apuntar al tema del contexto, yo creo que a- vocación y servicio es el título de este episodio, pero una de las aristas que creo que es bueno mencionar y que es importante considerar es que yo creo que casi toda sociedad que avanza hacia la secularización empieza a tener crisis en lo que son vocaciones religiosas. De eso yo creo que pueden dar perfectamente cuenta los católicos con el tema de vocaciones para ser sacerdote o para ser las monjas también. Yo creo que muy probablemente en Chile deben tener crisis vocacional en ese aspecto. Y entonces es un tema a considerar, yo creo que es un tema preocupante, por eso creo que es importante hablar qué pasa con las vocaciones en el mundo pentecostal. Ahora, el contexto, ¿por qué le decía a Hans que sería bueno hablar sobre este tema? Y es bastante, siempre responde a los contextos donde nos movemos. Posiblemente este no sea el discurso oficial de todo el pentecostalismo, pero tenemos la seguridad con Hans que es el discurso dominante en nuestro mundo pentecostal, en la iglesia donde nos congregamos, que es una iglesia bastante grande. Es muy común, es muy común escuchar un discurso de, no sé si antivocación llamarle, puede ser antivocación, de yo no quería. De hecho, yo tengo no sé si una reflexión que se llama yo no quería ser pastor, porque es como culturalmente bien visto no desear puestos en la iglesia, ya sea pastor, ya sea oficial, que son los que secundan al pastor, o cualquier cosa que consideran de relevancia dentro de la iglesia. Es bien visto, culturalmente hablando, el no querer ser algo. Aunque hay hermanos que posiblemente, sinceramente, no quieren tener puestos de liderazgo, sinceramente no quieren que los tomen en cuenta, pero dejando esos casos de lado, es el discurso oficial. O sea, es mal visto que alguien quiera hacer algo. Aquí en el pentecostalismo chileno al cual pertenecemos, particularmente el mundo IEP. De hecho, la semana pasada le decía a Hans que me tocaron dos casos en la escuela dominical. Un hermano oficial que está, o sea, que fue oficial en su tiempo, que es el profesor de mi clase. Yo lo hablo con esta libertad porque yo hablé con él después de la escuela dominical el domingo pasado. Em, Él decía, bueno, hablaba el hecho de que él rechazó muchas veces el ser oficial siendo joven, y de este testimonio me lo confirma mi papá, que es un contemporáneo de él, y decía que efectivamente el hermano rechazó el ser oficial, y, y dijo, al final, dijo, el día más feliz de mi vida fue cuando dejé de ser oficial. Y, y después de la escuela dominical, al final me fui a hablar con él un rato, y yo le decía que si bien, o sea, él me decía que él sinceramente creía eso, pero yo le decía que aparte de creerle, que él está hablando con sinceridad, yo le decía que ese es el discurso oficial en nuestras iglesias. Eso es lo bien visto. Entonces todo el mundo no quiere hacer nada. Todo el mundo le carga que le den una reunión, le carga ser oficial, le carga, no quería ser pastor, no, yo no querían. Entonces yo pensaba, ¿cómo van a despertar vocaciones los hermanos? ¿Cómo van a pasar el testigo? Hay una cuestión muy importante para mí que es cómo pasamos el testigo del evangelio a la siguiente generación. Ese discurso con toda seguridad no ayuda, y más respondiendo al contexto de una sociedad que camina a pasos agigantados hacia la secularización. Y remató esto en la visita de un pastor que nos visitó en la noche de la semana pasada, también todo dentro del mismo día. Es un pastor que nos contó su llamado al pastorado, un pastor que ya se retira del pastorado, un llamado que solo, un testimonio que lo hemos escuchado varias veces, y siempre recalca eso, que él no quería, que se fue a otro país escapando del llamado, y en ocasiones ha dicho, porque le he escuchado su testimonio muchas veces, y siempre recalca en eso, que él no quería ser pastor, que él se escapó de Chile escapando del llamado, pero ahí el Señor lo buscó, y él ya en una ocasión llegó a decir que le dijo, qué caprichoso eres, Señor, como que tenía tanto deseo de utilizarlo a él. Él le rechazó todo lo que pudo hasta que el Señor lo pilló y en realidad tuvo que terminar aceptando el llamado. Entonces, yo lo encuentro contraproducente
respondiendo al contexto, eh, poco motivante y preocupante. Porque yo creo que una cosa son los dichos, el discurso oficial, el discurso oficial dentro de nuestra iglesia es el no querer cosas, pero las acciones dicen otra cosa. Muchas de estas personas cuando llegan a un puesto de autoridad lo ejercen como, como si no hubiera mañana. Y son en muchas ocasiones, y lamentablemente entienden mal ese servicio. No lo ejercen como un servicio, sino como una posición de autoridad donde pasar a llevar al otro, donde enseñorearse del otro. Quizá también por eso es la necesidad que tienen de decir que no quieren una posición de privilegio, porque lo entienden y muy en el interior lo entienden como una posición para enseñorearse y no para servir. Quizás por eso no les sale con naturalidad el abrazar estas vocaciones, el decir, mira, yo con todo el corazón me encantaría hacer esto para el Señor. Y con esto ya cierro. Y yo le decía al hermano, con este hermano con el que hablé en la escuela dominical, cuando estuve fuera, le decía yo, me di cuenta de que esto es, es parte de nuestra cultura IEP, le decía yo. Cuando estuve viviendo en Baltimore, los hermanos con toda naturalidad me decían, no, yo tengo un llamado para ser maestro, porque afuera se consideran, o en la iglesia donde estuve en Baltimore, se consideran como otros ministerios. Y los hermanos con total naturalidad me decían, no, yo voy a ser, o yo quiero ser, o yo tengo un llamado para maestro de las escrituras, me refiero a la vocación de enseñar, que entre paréntesis es una vocación que yo siento, yo nunca lo he escondido. Yo me deleito y mi pasión es enseñar las escrituras a mis hermanos pentecostales. Em, pero los hermanos lo vivían con naturalidad, ¿no? Mi vocación es ser misionero, mi vocación es tal, y se preparaban para eso. Yo lo encontraba bastante positivo. Se puede caer también en el otro extremo de que puede ser el contexto que responden otras iglesias pentecostales, donde se busca con demasiado ímpetu y por las razones equivocadas también puestos de liderazgo. Eso también se puede dar, pero no responde al contexto al que pertenecemos con Hans. Entonces le decía eso al hermano, le decía que lo encontraba tan sano el ser sincero y el tener deleite y gozo en servir a Dios con un llamado particular. Y, y lo otro, le decía al hermano también yo, que me había tocado ver iglesias anglo, eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lo he comentado aquí varias veces, donde no se traspasó el testigo a las siguientes generaciones. El evangelio no se traspasó, por la razón que sea, de forma efectiva a la siguiente generación, y esas iglesias eran básicamente iglesias de ancianos. Entonces, eso me preocupa a mí. Por eso yo creo que es importante tratar este tema de la vocación, ojalá de todas las aristas posibles. Si estamos en crisis vocacional o si va a venir en el corto plazo una crisis vocacional, preocuparnos desde ya en dar las motivaciones correctas a nuestros jóvenes, a las generaciones nuevas, para decirle que en el fondo, este es una vida que vale la pena vivir. Y le decía yo a mi papá, hablaba el otro día, cuando el Señor me salvó, acompañé a muchos eventos a mi papá, conferencias y estudios bíblicos, y hablé con muchos pastores, no tenía problema para hablar con ellos, y deseaba escuchar de ellos que más allá de todo lo difícil que es el llamado ministerial, de todo lo difícil y demandante y sacrificado que es la vida pastoral, que lo creo, que me dijeran, pero todo eso vale la pena. O sea, todo porque cuentan hartas penurias que son reales, que las creo, pero que culminaran en eso diciendo, pero vale la pena. Vale la pena gastarse por el Señor, vale la pena entregar el tiempo, las energías, los talentos al Señor, ponerlos al servicio de Él. Es una vida que vale la pena vivir. Es un poco como la paternidad. Cuando te dicen, voy a ser papá, aprovecha de dormir y todo eso. Y es todo verdad. Cuando uno es papá, duerme poco, es demandante, pero vale la pena. Crece la paternidad. Lo que los hijos entregan es de una riqueza inigualable, impagable. Entonces, ¿es sacrificado la paternidad? Sí, vale la pena completamente. Ojalá que un discurso parecido escucháramos de nuestros líderes y que de esa manera se encendieran las vocaciones de las generaciones siguientes. Eso, Hans, ahora sí te paso la palabra. Disculpa, lo largo.
No, está bien que explique el contexto también para nuestros hermanos, porque nosotros lo habíamos preparado también desde ese punto de vista. Sabemos que nuestro público mayoritariamente es pentecostal y desde ese punto de vista yo quiero tomar ciertos planos. El primer plano que quiero abordar es cómo internamente se percibe estos cargos. Por Mm. ejemplo, el llegar al pastorado em, se percibe de una responsabilidad y de mucha honra. Y como comentaba Daniel, en parte hay historias que son conmovedoras de muchos pastores y de muchos problemas económicos. Al principio los inicios son muy difíciles, sobre todo en las generaciones de pastores anteriores, donde les decían, bueno, aquí está su campo, y lo dejaban Viva por la fe. literalmente, claro, viva por la fe, y lo dejaban literalmente abandonado, por así decir, en una plaza, y tenía que empezar de cero ese pastor. Entonces, esas son las partes que uno escucha y las toma como si fuese, sin duda, parte real de una historia, pero las romantiza eso. Hay un cierto romanticismo para las personas que están escuchando eso de lo sacrificado que es esa posición, o era esa posición en ciertos tiempos, y justamente se genera también ese aprecio y ese respeto por lo que se levantó anteriormente o lo que se está levantando en un momento determinado, puede ser ahora. Entonces hay un espacio especial para esa persona que tomó esa vocación. Por lo tanto, lo respetamos porque respetamos lo que él hizo. Pero también viene una mala interpretación después de esos pasos, de llegar a esa honra, porque muchos ya vemos las iglesias establecidas, ya vemos una iglesia grande, ya vemos una iglesia formada de no 5 o 3 familias, sino me refiero ya de 500 hermanos, 400 hermanos, Con buen diezmo. claro, con una Mm. buena, digamos, recaudación, podríamos llamar, en ofrenda, en diezmo, en lo que sea. Entonces nos quedamos con esa idea de la honra algunos. Cuando digo nos, yo también me puedo incluir dentro de ese grupo porque soy parte de ello, en el sentido de que vemos eso como una posición deseable por no solamente el tema económico que ya mencioné, sino que también por ese aprecio que se traduce en un buen trato a ese pastor o a ese líder. Entonces, muchas personas, en algún grado, tal vez no con una vocación cristiana, que era como a lo que yo inicialmente estaba apuntando, sino que más bien por un tema de recibir alabanza, de recibir abrazos, de recibir honras de los mismos hombres, desean. Entonces, incluso entra, pues, hoy día en la mañana lo escuchábamos, entra un deseo de yo debería estar ahí. Sí, hay personas que tienen ese pensamiento, y su vocación, si bien sirven en la iglesia, lo hacen con la motivación incorrecta. Eso es un punto, que puede haber un riesgo ahí de intentar servir en una iglesia con un objetivo que no sea justamente el servir a la hermandad, sino que finalmente es llegar a un estadio donde se ve la comodidad, aunque no necesariamente signifique, digamos, estabilidad y riqueza y honra y buenas palabras y buenos tratos y deferencia y todas esas cosas. Se genera este espejismo de de alguna forma idealizar alguna posición, por ejemplo, la del pastorado o la de ser un oficial, o como nosotros nombramos, los guías de clase, que son personas que colaboran en la iglesia estando a cargo de un templo y de una comunidad más pequeña, pero que es parte de una iglesia mucho más grande. Entonces, entran todos esos deseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en Chile? Y ahora vamos a hablar desde el plano externo. Aquí hay un concepto que se llama el chaqueteo, que si yo, por ejemplo, esto a modo externo, yo digo, mira, me gustaría, no sé, por ejemplo, llegar a una gerencia, o me gustaría alcanzar tal posición, la misma gente, esto es algo que se menciona en Chile en el ámbito de las oficinas, lo empiezan a chaquetear, que es como a tirar la chaqueta para dejarlo abajo.
Y sin ir más lejos, esa misma cultura puede que esté incluso dentro de la misma congregación, Yo porque creo que está. definitivamente. Mm, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense, llega una persona y, y se trata de candidatear, por así decirlo, para poder ser un guía de clase, para ser un oficial o para ser un jefe de algún grupo. Y puede que esa persona tenga características que sean, digamos, que puedan cumplir con los requisitos que alguien pueda entender que se requiere para lograr estar a cargo de una jefatura o ser secretario, parte de una directiva o algo organizativo dentro de la iglesia y se candidatea, la misma gente dentro de la iglesia lo empieza a decir, pero mira, mira lo que quiere, este quiere ser guía, este quiere ser pastor, este se cree que manda. Y nosotros mm, mismos nos encargamos de tal vez, independiente de la motivación de esa persona, puede ser noble, puede ser tal vez con esta percepción no transparente, digamos, de tener el acceso a un cargo, pero de todas maneras la misma gente, el mismo populacho lo tira para abajo mm. y le da un baño de realidad cultural chilensis, podríamos decirlo de esa forma. Eso es desde el punto de vista del plano de lo que yo detecto que puede ser del plano externo y por eso la persona no se candidatea, como tú decías, eh, en otro tipo de iglesias que son más abiertas en cuanto a esto. Y ojo, que esto, el tema del chaqueteo, quiero solamente añadir una cosa que Daniel mencionó y que tal vez está arraigado en nuestra denominación, porque me recuerdo yo que hace poco yo había ido a una iglesia también pentecostal, ojo, y a mí me presentaron había como una especie de casta de pastores o de obispos dentro de una misma familia. Entonces, Ya. decía algo así como, es un discurso que hemos escuchado hasta hace poco también. Mi papá era pastor o mi papá era obispo, yo ahora soy pastor o yo soy obispo y aquí tengo, y me lo presentaron así, ojo, aquí está mi hijo que tiene también el llamado y se está preparando para llegar a la posición pastoral y queremos que sea un Eso, obispo también. eso era dentro del contexto de IMP. Me parece que sí, me parece Ya, que ya. sí. Eso marca una diferencia importante con la cultura nuestra, Mm, creo yo. De sí. ese reconocimiento abierto no es muy, muy común en nuestro. No, a mí me sorprendió porque yo no lo había experimentado, Sí. digamos, en vivo y en directo. Uno puede entender o suele, incluso yo lo escuchaba a modo de caricatura, es como que como yo les comentaba, esta casta de sacerdotes, por así decirlo, que venía por sangre, y se iban presentando las personas a medida, y alguno de los hijos tenía que tener algún llamado o un yerno, cosas por el estilo. Pero a mí me tocó de primera experimentarlo de primera fuente y quedé un poco sorprendido porque una de las primeras cosas que yo me pregunto es el hecho de ser un pariente cercano en estos tiempos, independiente, porque esto lo tratan de emular con el tema levítico, con el tema sacerdotal, que somos una familia de sacerdotes, entonces tiene que haber algún sacerdote consanguíneamente, a eso me refiero. Mm, Pero ¿qué pasa si esa persona no, no tiene el llamado, no, la no tiene llamado vocación. o no tiene la vocación, o lo otro, no tiene el llamado, pero ve que es una posición cómoda, por ejemplo. No estoy hablando de este caso, en particular. Aquí se notaba que sí, por lo menos había un convencimiento y sí había se notaba que había una vocación y una preocupación al menos por el futuro, digamos, de esto de la siguiente generación que tú mencionabas. Por lo menos ese joven Mm, sí tenía presente que a lo menos tenía que mantener una conducta apropiada, un lenguaje adecuado. Como yo decía, era la primera vez que yo conversaba con estas personas, entonces no conozco más allá de sus vidas, pero sí se notaba que había una preocupación, cosa que de repente no vemos en estos tiempos tan turbulentos para la fe pentecostal específicamente. Nosotros lo hemos nombrado ya bastante aquí en este canal, donde Daniel también hacía esta observación, donde qué va a pasar con la siguiente generación, por qué la juventud, los jóvenes no se encantan con la vida de iglesia. Y yo creo que tengo algunas respuestas para eso, que más adelante las voy a compartir, pero quiero centrar el tema ahora en estos planos, en el plano cultural, por ejemplo, en este ejemplo del chaqueteo, ahora visto desde otra arista, el tema familiar, por ejemplo, ahora en pro servicio,
También hay personas que dicen, mi abuelo fue hermano, no estoy ni siquiera hablando de un cargo de oficial o un reconocimiento verdadero dentro de la iglesia, sino que mi abuelo venía a esta iglesia, mi papá vino a esta iglesia, aquí conocí a mi mamá, yo también me casé aquí y todo, y me quedo acá como, como parte de una especie de, de entrega familiar. Ya. También puede ocurrir eso, ¿no? Que nos sintamos parte, sin, o sea, con una vocación sana, me refiero, con una vocación sana al servicio de la hermandad, pero también ligado a temas familiares, Ujú. eh, a temas culturales también. ¿Qué pasa? Y ha ocurrido que hay hermanos que han salido de nuestra misión, llegan a una misión nueva, la iglesia los recibe bien, el pastor los recibe bien, pero no se hallan. Y lo hablábamos antes de este programa de grabar, de la liturgia, Sí. de la solemnidad, por ejemplo, y lo hemos nombrado también en otras conversaciones con amigos. O sea, para nosotros los que pertenecemos a este círculo de pentecostalismo clásico o más bien conservador, donde, por ejemplo, el tema instrumental, déjame terminar, es restringido, donde se canta a viva voz, con tal vez lo único que acompaña es un teclado, la liturgia, el orden, eh, la sensación de la alabanza, todo eso hace que sea muy atractivo el servicio. Y, Un punto, ¿eh? que es este pentecostalismo verdaderamente metodista, porque creo que la iglesia a la que pertenecemos es de las iglesias más fieles a la tradición metodista. Si bien no tenemos el nombre metodista en el nombre de la denominación, creo que somos la más metodista de las iglesias pentecostales criollas porque mantenemos la liturgia casi intacta. Ese es el punto que te quería hacer. Y eso hace que cuando alguna familia, algunos hermanos se mudan a una denominación, por muy bien que sean tratados en otra iglesia, que tiene otras formas, siempre recuerdan con mucho cariño la liturgia, el canto congregacional, eh, Las comunidades también la co- son muy sanas las en comunidades. general. Sí, de Mm, repente, a ver, de repente podemos caer en distinguir o enfatizar los aspectos negativos del pentecostalismo o de nuestra denominación, que claro que tiene aquí, que tiene allá, pero como decía Daniel, hay un aspecto de comunidad que es muy hermoso mm, y al final son una de las cosas por las cuales uno valora el servicio en la iglesia. Lo conversábamos también en un momento con Daniel, o sea, hay hermanos que son muy bajo perfil, mm. que no buscan algún tipo de reconocimiento abierto, como por ejemplo una posición, una jefatura o lo que sea, sino que están ahí porque es su forma de servir a Dios. Y yo creo que este episodio tiene que justamente ir apuntando en ese sentido y decir, tú quieres servir a Dios, lo puedes hacer y hay un espacio. Y de repente nosotros hacemos la invitación cuando predicamos en la calle, hay una banca esperando a usted y a su familia o preparada para usted y su familia. Eh, el trabajo que se hace dentro de la iglesia, en realidad, cuando uno lo mira detenidamente y con esta mirada tal vez incluso inocente, naif, romántica, la gente no sobra. La gente siempre Mm. falta, porque siempre es necesario hacer cosas, siempre es necesario ir llamando a más personas. Entonces, yo quiero dejar contextualizar en ese sentido, que hay un tema cultural, por ejemplo, como este chaqueteo que alguien no puede levantarse y decir, mira, me gustaría ser pastor o me gustaría eh, tomar, por ejemplo, ni siquiera ser pastor, me gustaría ser predicador, por ejemplo. Algo que es como un rol básico dentro de las iglesias pentecostales, por lo menos para los que son varones activos dentro de una iglesia, los que buscan ahí, tampoco uno puede llegar y promocionarse, por así decirlo, para tomar un servicio. Eso no funciona de esa manera, porque también culturalmente puede ser, mira lo que quería predicar, pam, Quiere que lo vean. claro, quiero que lo vean, quiere púlpito, ¿cómo le llamo? Quiere tribuna. Entonces, hay que equilibrar bien entre lo que justamente es querer tribuna o querer tener una vocación
¿cómo decirlo?, cristiana de servicio ¿cómo se llama?, en esos aspectos, como comentaba Daniel, que él le gusta entregar el contenido, conversar con sus hermanos sobre ciertos temas bíblicos, cristianos, y también el otro, o sea, no buscar verdaderamente resaltar yo, sino que efectivamente entregar esta vocación de forma sana. Y yo creo que lamentablemente, sobre todo en estos tiempos, no queda muy clara esa línea y Mm. más bien se toma no solamente los púlpitos, sino que también los cargos para, ¿cómo decirlo de alguna forma que no sea tan duro? Pero es como ensalzarse a sí mismo y no servir a la comunidad donde uno es. Claro. Voy a retomar el tema del servicio, como el título de hoy, vocación y servicio. Quiero tomar, el tema del servicio. Creo que es muy sano cuando se ve servicio desinteresado, como decía Hans. Hay hermanos que sirven al Señor sin esperar algo a cambio, sin esperar que se les considere para alguna posición, y no andan con el discurso como yo no quería hacer esto ni esto otro, sino que ellos sirven al Señor nomás. El otro día, al terminar la reunión de día jueves, estaba esperando a mis hijos, que ellos ensayan en el coro de niños los días jueves, y estaba hablando con un hermano, joven el hermano, como en mi edad, más o menos, y me contaba cosas, y un hermano que no tiene mucha apariencia, y uno no se espera ese tipo de experiencias de ellos, tampoco que no tiene grandes cargos en la iglesia ni nada, es como alguien que pasa bastante desapercibido. Y me contaba pero tampoco a modo de jactancia ni nada, me contaba cómo el Señor, o sea, empezamos a hablar como a qué se dedicaba cada uno. Y me contaba dónde trabajaba, me contó que estuvo trabajando en otro lugar un tiempo, pero que lo quisieron mover del centro de Santiago y mandarlo para Las Condes, parece. Y dijo, pucha, pero yo hablé con mi esposa que no iba a alcanzar a llegar a los servicios, po. Ya, algo tan simple como eso va uno. Y así que terminé renunciando al trabajo, porque él encontró con la esposa que era mucho más ganancia que él estuviera en los servicios del Señor, po. Y, el cuento corto, al final el Señor le abrió otra puerta, lo finiquitaron, dijo, con una cantidad buena de plata, llegó a un acuerdo con el otro trabajo, y cuando ya se le estaba acabando ese dinero, el Señor le abre otra puerta, mejor, y con un horario que le permitía llegar a la iglesia. Yo encontré tan sana la experiencia, porque no es como que yo hago esto, no está como ese corazón católico romano de moverte casi por mandas. Señor, yo hago esto y tú me das esto otro. Que veníamos hablando hace poco con Hans, de ese corazón católico romano que hace literalmente manda al Señor. Yo sirvo al Señor, pero con tal que el Señor bendiga a mis hijos de tal y tal manera. Y ahí veníamos hablando sobre ese versículo, pedís, pero pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites. A veces el pentecostal se mueve mucho en esa lógica, incluso cuando sirve. Por eso hablo de servicio desinteresado. O sea, yo sirvo al Señor sin esperar retribución. Yo sirvo al Señor porque me conviene servirle, porque me trae paz al corazón, porque, no sé, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. O sea, porque mi foco es Cristo, porque no me veo fuera de Él, no sé. No hay como una motivación utilitarista de Dios, dame, o sea, yo te doy mi tiempo, pero Señor, tú dale esto a mis hijos, dale esto a mi esposa, dame esto a mí, dame un mejor trabajo, no sé, no está esa motivación. No sé si se entiende la idea. Entonces, me llamó gratamente la atención la experiencia del hermano y me lo contaba con total naturalidad y como les digo, no es alguien que tenga un cargo importante en la iglesia, no es alguien que esté luchando por los primeros lugares y no es alguien que ande con el discurso yo no quería esto, yo no quería esto otro. De hecho, me da risa cuando escucho a algunos hermanos, oh, yo no quería ser oficial, yo no quería predicar, me dan unas ganas de decirle, pero déjese barba, déjese barba, hermano, y va a ver cómo lo sacan de todo. O sea, si realmente tiene intenciones de que no lo tomen en cuenta, rompa las normas, pues, déjese barba, no vaya con corbata, que son violaciones culturales en nuestro contexto, y ahí literalmente lo van a dejar de lado. Pero esas personas que tienen este discurso eh, están entregadas a tiempo completo al servicio
y que pasan casi en activismo, descuidando en muchas ocasiones la casa, que es otro tema que hablábamos con Hans. Entonces, yo creo que es fundamental en este tema de la vocación, tener ejercer un servicio que no erre el blanco. O sea, un servicio que no trae, eh, un servicio que no es una carga pesada de llevar, yo creo, es un servicio con la motivación correcta. Yo creo que en muchas ocasiones se equivocan las motivaciones y por eso se popularizan discursos de falsa modestia. Yo no quería hacer eso, pero en realidad quería, porque no está viendo el servicio a Dios como un servicio, sino como un privilegio y una posición, vuelvo a la idea que ya repetí anteriormente, como una posición de privilegio desde donde puede enseñorearse de los hermanos, de otros. Entonces, eso yo creo. Dos conceptos: servicio desinteresado y el servicio con la vocación, con las motivaciones correctas para confirmar una vocación. Y también para inspirar a otros a despertar vocaciones en ellos. Hans. Mira, tú estabas hablando sobre las experiencias y me, me es ineludible mencionar que esto es parte de la cultura pentecostal, porque tú mismo comentaste la experiencia del hermano, Ujú, ¿cierto? Que él no lo buscaba, pero y él puede que cuente esto, no lo hizo en un contexto de predicación, de exhortación de la palabra, pero hay hermanos y pastores que sí cuentan ese tipo de cosas en un púlpito donde hay mucha gente escuchando. y eso es lo llamativo, no se lo he escuchado él en los púlpitos. Salió de una conversación personal, o sea, de un tema, esperando a nuestros hijos que terminaran el coro, va y me cuenta eso. Mm, Entonces, claro, él lo cuenta como forma natural porque entiende también que es una experiencia propia y no, y a ese punto quiero llegar yo, que no es una doctrina. Ujú, Entonces, el problema es cuando yo hago de mi experiencia la doctrina para toda la iglesia. Y ahí es el tema de la fórmula. O sea, si yo vengo escuchando años o décadas que si ujú, yo hago esto, a mí Dios me va a ayudar. Lo hemos mencionado, por ejemplo, si yo me levanto a orar a las 3 de la mañana, el Señor me va a escuchar porque a esa hora el Señor escucha, por ejemplo. ujú, Y por qué pasa eso? No, lo que pasa es que yo tenía un problema, y lo cuentan en el púlpito donde se exhorta a la gran, digamos, congregación. Dice, yo tenía un tremendo problema, y esto yo lo he escuchado también, ojo, yo sé que tú también, ujú, naturalmente. Tenía un gran problema, por ejemplo, un problema económico. Tenía una deuda, yo lo escuché con este ejemplo. Yo tenía una deuda tremenda, no tenía cómo pagar la deuda, y el pastor me ilustró y me dijo que tenía que orar a las 3 de la mañana o, por ejemplo, puede ser también que yo eh, empecé a orar de madrugada a las 3 de la mañana y el Señor me escuchó y al otro día fui, iba a pagar la deuda o iba a ver qué podía hacer y me dijeron que la deuda estaba saldada. ¿Correcto? ¿A quién no le gustaría escuchar esa experiencia, ¿cierto? O vivirla, de tener una deuda tremenda y llegar al lugar y decir, no, ¿sabe qué es? Usted ya no debe nada, es un alivio tremendo. El tema es que esa experiencia o ese grupo de experiencias que venía acompañado de una oración, de una condición, que si yo hacía esto, ahí me va a responder Dios o ahí me va a escuchar Dios, se malinterpretó. Primero, malinterpretó la persona que la experimentó y que la contó como si fuese una doctrina. Después lo que las apoyaron, que a veces son incluso pastores que apoyan ese tipo de, de experiencias pasadas ya a doctrina, y después se populariza y efectivamente hay una serie de personas que cuando tienen un problema se levantan a las 3 de la mañana porque aseguran que a esa hora Dios no solamente le escucha, sino que le tiene que responder. está Y desocupado digo, el teléfono de Dios. no, y digo, le tiene que responder. A eso voy yo, que le tiene que responder. No, no es solamente que yo me desahogo, no es solamente que yo busco consuelo, Ujú. no es solamente que yo clamo a Dios con un corazón abierto exponiéndole mi problema, sino que yo condiciono a Dios culturalmente y denominacionalmente para que me conteste una oración. Y Dios no tiene por qué contestarme ninguna oración porque Dios no es mimoso universal. Ujú.
Entonces, ya tenemos este tema del servicio, porque si yo oro, o sea, la oración en sí es parte de la vida del cristiano y muchas veces se toma como un servicio, sobre todo cuando hay cadenas de oración. Y hay horas que son más complejas, ¿cierto? Las horas de la noche, por lo general, son más complejas porque hay que levantarse, interrumpir el sueño, privarse incluso del sueño o levantarse muy temprano, como sea. Pero de alguna forma se está buscando esta idea que es errada, a mi entender, del servicio a Dios. Yo no puedo ni chantajear a Dios, porque Él es todopoderoso, yo no tengo poder sobre Él, y tampoco yo puedo buscar el favor de Dios con alguna acción a modo de sorprender a Dios y que Dios se convierta en mi deudor, Ujú, porque eso hace, y voy a ser sumamente claro en esto, la relación del creyente cristiano con Dios es totalmente asimétrica, es asimétrica. Y lo que Dios nos da, que es su salvación, primero que todo, naturalmente, que es lo más importante, pero lo otro son puras bondades y gracias. ujú. Entonces, eso no quita que nosotros nos metamos en problemas, eso no quita que nosotros estemos en aprietos. Por eso yo hablaba de buscar consolación. A mí me parece que es correcto orar a las 3, a las 5, a las 7, a las 8, a las 12 del día, a la hora que sea, buscando consolación, buscando ayuda. Y si ese Mm, no es el problema. El problema es cuando yo creo que esa oración, esa acción de orar, sí, va a gatillar que Dios me tiene que responder. somos muy dados a fórmulas infalibles. Exacto. Y eso Mm. que sea una doctrina que casi, o que se tome por doctrina de una iglesia o de una denominación. Yo creo que eso es lo grave. Entonces, aquí voy a ver, y quiero hilarlo con el tema de la generación. Porque las personas que, como Daniel, ya de 30, 40 años, han escuchado, y la que han estado en la iglesia durante muchos años, hemos escuchado esta historia, estas experiencias. Yo no le quito veracidad a lo que le pasó a ese hermano o esa hermana. No es eso. Pero no es doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Yo me lo tomo como doctrina, siendo joven que vengo escuchando esto, tengo un problema y voy a las plantas del Señor, lo busco en tal horario, o voy al punto, o me esfuerzo en la iglesia, o me dispongo a servir y me empiezo a mover, pero al final estoy generando una relación transaccional con Dios. Entonces, en la medida que yo obro, Dios me tiene que dar, y si Dios me da, yo sigo sirviendo. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa ahora en el otro plano? ¿Qué pasa si Dios no me responde? ¿Qué pasa si Dios no me da lo que yo quiero? No lo que yo necesito, sino ¿qué pasa si Dios no me da lo que yo quiero? Y esto es algo que en algún grado en la juventud en general ha ocurrido, uno se desmotiva. Mm, Se desmotiva, entonces dice, bueno, si yo, a ver, yo oré, yo fui a la misión, yo ayuné, yo me esforcé, me privé de esto, me privé de esto otro, hice tal cosa y Dios no me contestó. Entonces, caen esa doctrina o esa fórmula, no sé cómo llamarla, esa fórmula mágica, esa fórmula virtuosa, no, que no es una doctrina y que Dios no tiene por qué tampoco suplirla, porque es puro amor nomás lo que Él nos entrega, se me cae y ya no quiero servir. sí. ¿Para qué me voy a esforzar si Dios a mí no me va a responder? Ese es el grado. Y la respuesta que yo tengo, por lo menos a eso, es básicamente que uno sirve porque ama a Dios, porque se da cuenta de su condición y ama a Dios. Sí, y lo otro que, en cuanto que si no funciona la fórmula me desmotivo, vuelvo a la idea de nuestros contextos. Hay, el discurso reinante, el discurso oficial, culturalmente aceptado es: yo no quería hacer X cosa. Yo no quería ser pastor, yo no quería ser oficial, yo no quería ser guía de clase, yo no quería ser predicador. Eso parece que todo el mundo, hay un consenso sobre eso, de que no hay que querer, y si hay algún llamado, resístalo, y en lo posible no le cuenta a nadie, déjelo ahí calladito. Pero en la práctica, cuando alguien, por ejemplo, lo sacan de oficial, un hermano que ha estado siempre de oficial, lo sacan de guía de clase, lo sacan de predicador, muchas veces, y especialmente en los contextos nuestros donde hay mucha actividad semanal, desaparecen. Desaparecen. Entonces, al final, ¿cuál era la motivación? Ese cargo que tanto usted rechazó, que tanto usted resistió, o era el servicio al Señor. Entonces, eso es lo contradictorio, se genera una disonancia ahí, porque una cosa es lo que te dicen, lo que te cuentan, lo que dice el discurso oficial, y otra cosa son las acciones. Entonces,
Eso es bastante llamativo. Hay otro punto que se me va, pero Hans, tómalo tú mientras yo recuerdo a lo que iba. Mira, yo lo que quiero, tú lo acabas de decir, yo lo estaba anotando, acciones son amores. Y es imposible que una persona no accione lo que esté pensando, Ujú. a menos que sea un enorme mentiroso, digamos. Ya. Pero me refiero, eh, uno tiene que medir o medirse a sí mismo en estos temas de servicio y de vocación con las cosas que hace. Porque es así como funciona. O sea, yo no puedo decir estoy, no sé cómo decirlo. No estoy de acuerdo con lo que pienso, como que hay Un, un un futbolista que dijo eso. futbolista acá Un que no, futbolista dijo literalmente eso. No tengo sí, por qué estar de de acuerdo con acuerdo lo con que lo que pienso. pienso, justamente. Pero eso se traduce en acciones, eso se traduce en discursos, eso se traduce en lo que hay en mi corazón, básicamente. Ahora recordé el punto. Yo creo que la sospecha que yo tengo, una sospecha personal, aquí Hans puede estar de acuerdo, ¿no? Me lo puede comentar. Yo siento que esa necesidad de esquivar la vocación, esquivar el servicio, es por lo que decía primero, que se malinterpreta, no se entiende como servicio, porque si se entendiera como servicio y si se entendiera bíblicamente, que lo hemos dicho muchas veces aquí en el canal, el que desea obispado, buen deseo tiene, pero tiene que ser así, 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 así. O como decía Cristo a los discípulos, como decía Jesús, los reyes de la tierra y los príncipes, los gobernadores, se enseñorean de los pueblos y sobre los pueblos o sobre las gentes tienen potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que sea el primero o el que sea el mayor va a servir al resto. O sea, la primacía como servicio es el principio bíblico, es eh, el principio básico bíblico, que es el liderazgo como servicio, y no como jerarquía, como lo he escuchado a pastores muy cercanos. Esto es una iglesia jerárquica, por lo tanto hay que someterse y la voz del pastor es la voz de Dios casi. Eso se ha dicho de forma indirecta en ocasiones. Entonces, yo creo que eso primero es el no entender las vocaciones y el servicio al Señor como eso, como servicio. Y lo otro, y esta es mi sospecha, que yo siento que hay una necesidad de envolver el llamado, a lo que sea, especialmente los llamados pastorales, dentro de un halo espiritual, dentro de un halo sobrenatural y dentro de un halo de que lo suyo es netamente de Dios. No hay aquí no está el corazón de Hans deseando cosas, sino que al contrario, el corazón de Hans no quería, pero Dios lo buscó, lo obligó, fue caprichoso hasta que ya, Señor, ya. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega a un puesto de autoridad así? Es, yo no estoy aquí porque quiero, sino porque Dios me puso acá. Entonces ahí está el respaldo divino que a la larga en esta relación jerárquica lo hace incuestionable. Porque ese oficial que está ahí no es oficial porque él quería. O ese guía de clases que está ahí no es oficial, no es guía de clases porque él quería. O ese pastor, o vamos más arriba, ese obispo, ese superintendente, no está ahí porque él quería, sino porque Dios lo escogió. Era como los reyes de la Edad Media. Y porque Dios lo escogió, y porque Él no lo eligió, porque Él no lo buscó, ahora usted tiene que hacerle caso. ¿Me entiende? Ujú. Yo creo que hay un dejo de eso. No sé si esté tan elaborado en las cabezas de los hermanos, pero yo creo que hay algo de eso. Hay algo de eso de que yo estoy aquí porque el Señor me llamó, así que usted, hermanito, se somete. No sé qué opinas tú de eso. No, primera vez que te escucho esto, o sea, en el sentido de que no lo habíamos conversado anteriormente y me hace sentido. ¿Qué quieres que te diga? Pero también hay un tema que esconde, digamos, tu expresión y que justamente está dentro de nuestra pauta, que es una pregunta. Que la elección de Dios sobre las personas para un servicio determinado, pero también existe la pregunta, ¿qué es el servicio a Dios? Porque muchas veces nosotros lo tomamos el servicio a Dios como algo que tiene que ser visible y dentro de la iglesia. Sí. Cuando digo dentro de la iglesia, no estoy hablando de las labores, esto muy entre comillas, menos honrosas, como por ejemplo dentro de los ministerios de la iglesia siempre se cuenta el ministerio de los niños como
algo que no es tan, em, que no suena tan glorioso o tan pomposo como decir, mira, yo soy parte, no sé, de los ciclistas, del grupo de ciclistas de la iglesia o del ministerio carcelario, donde hay como una suerte también de misticismo que envuelve esos ministerios. Em, y lo digo con responsabilidad a esto. Bueno, Daniel participa actualmente en ese ministerio y yo también estuve algún tiempo no menor envuelto y tratando de servir al Señor ahí, hace ya un tiempo atrás. Entonces, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo se siente eso? ¿Cuál es el servicio a Dios? ¿Es el servicio a Dios en la visibilidad? ¿El servicio a Dios en las cosas más pequeñas? Siempre estoy hablando en el contexto de la iglesia, ojo, pero también hay otro tipo de servicio a Dios que va más allá de estar ligado a una institución o a un templo o a un tema físico, sino que son temas del día a día, de lo Mm. doméstico, de cómo yo me desenvuelvo en mi trabajo, de cómo yo, claro, estas cosas se predican muchas veces, pero pasa casi como desapercibido porque es más importante la pantalla, la plataforma de estar presente dentro de la denominación, que es algo que yo este último tiempo he tratado de decantar, de explorar, de meditar, de analizar. Justamente, de cómo yo sirvo a Dios, cuál es mi servicio a Dios, de qué depende mi servicio a Dios. La pregunta es, y una de las cosas que se abrió con el tema de la pandemia, muchos hermanos llegaron a una conclusión que puede ser o no correcta, ojo, aquí no voy a hacer un juicio de valor en este momento, es, ¿necesito yo la iglesia para ser cristiano? Y esa fue una de las causas cuando uno habla con los hermanos que ya no están viniendo a los servicios. Ellos mismos dicen, no, si yo estoy bien con el Señor, tengo mi relación. Y no, ya no se congregan. Y cuando hablo, no se congregan en ningún lado. Están en una especie de suspensión en cuanto a la actividad o a la acción de congregarse, de reunirse con otros hermanos de la misma creencia. Yo no estoy defendiendo, ojo, esa pasividad. Deja claro eso, porque capaz que después se nos acuse que estamos Yo, llamando a no yo, congregarnos. no, yo no estoy de acuerdo con esa pasividad. Nosotros tenemos un llamado a congregarnos. Los que son verdaderamente transformados tienen ese llamado porque es necesario tener lazos con personas que creen en las mismas bases que nosotros creemos. Eso es muy importante. Es importante estar con el que piensa diferente, con el que vive el evangelio diferente, pero vibramos en la misma frecuencia cuando Dios se manifiesta, cuando escuchamos un mensaje del Evangelio que es potente, que nos remece, que nos llama al arrepentimiento, nos llama a buscar más de Dios. Todo eso es completamente necesario. Pero hay personas que llegaron a esa conclusión. Ya no necesito la iglesia. Entonces, ¿cómo sirven a Dios esas personas? Porque algo tiene que... Estoy hablando de personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que están en este estadio, como dije yo, de pasividad tal vez, que no estoy para nada en todo caso justificando, pero existen estos casos. ¿Qué pasa ahí? Ahora, ¿cómo? Para las personas que asisten a una iglesia, que tal vez no están tan compenetradas con el quehacer eclesiástico, con el quehacer de la denominación. Tal vez no va al punto, tal vez no está en ningún grupo, solamente asiste un par de días a la semana o solamente el domingo o como sea, pero sí sirven a Dios en otro, o tal vez por el mismo trabajo, por mismas situaciones ajenas, digamos, a esa persona que desea estar en el templo y que no puede. ¿Cómo sirve a Dios? ¿Cómo se configura ese servicio a Dios? Porque en la iglesia hubo un momento, antes de la pandemia, ojo, y esto por lo menos hasta ahora no lo he escuchado con tanta fuerza como antes, pero antes de pandemia se escuchaba mucho eh, y se decía con desprecio en algunos grados, ah, el hermano dominguero. Y se agarraba y se hacía una caricatura de ese hermano que por diversos motivos, ojo, por diversos motivos, tal vez no se podía acercar a la iglesia, o incluso tal vez de verdad no tenía la motivación para llegar, pero llegaba con esfuerzo, con dolor, tal vez buscando consolación, un día domingo a la iglesia, y llegaba alguien y le decía, usted es un dominguero. ¿Qué pasa? ¿Acaso esa persona no puede servir a Dios en otro plano? Y si es así y está buscando la manera y se encuentra en esta situación pentecostal donde de alguna manera se exige que tiene que estar ahí Toda la presencialmente semana. toda la semana 24/7, pero no puede y tiene las ganas tal vez, ¿cómo sirve a Dios esa persona? Entonces,
pregunta inicial, y te la dejo a ti, Daniel. ¿Qué es el servicio? ¿Cómo definirías tú el servicio a Dios? De hecho, estaba esta semana, me encontré con una frase, no sé si venía de un video, no sé dónde la vi, pero dije, tiene harta relación con lo que queremos hablar con Hans. Y venía de otro contexto, no del contexto pentecostal nuestro, de mí, mío y de Hans, o siendo más, más específico del contexto pentecostal IEP, donde nadie aparentemente quiere ser nada, pero al final todos son todos, y muchos entran en una vorágine activista que casi no pasan en sus casas, sus hijos no los ven. Eso es la realidad de muchos. Em, y venía de otra realidad, donde aparentemente sí valoran los llamados para lo que sea. Y, y- y el comentario iba un poco criticando la sobredimensión del llamado, decía. Decía, a veces hemos confundido justamente el tema del servicio a Dios con llamados sobrenaturales o con sobredimensionar el llamado que Dios nos hace y nos hemos olvidado del servicio al Señor en justamente lo que decías tú. Lo estoy parafraseando, no recuerdo literal lo que decía, pero apuntaba al servicio de Dios en el día a día. Decía, en la comunión personal, o sea, entablar un servicio a Dios, se activó eso. Dice así, se activó. Entablar un servicio a Dios em, en, en la intimidad que tiene que tener el hombre de Dios y la mujer de Dios, un área de desarrollo que tenemos que tener todos como cristianos, en el día a día de intimidad con Dios, en la casa, o sea, en el servicio a Dios con los hijos, con la esposa, con el círculo más cercano, porque a veces, justamente, lo hemos hablado muchas veces con Hans, hay hermanos que entregan todo a la iglesia y hacen una apuesta muy alta porque terminan descuidando a los hijos. Y eso pasa a la cuenta a la larga. Porque muchas veces cuando se realiza esto de mala manera, sobre todo en los casos cuando un hermano es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, eso es fracaso seguro. He visto muchos casos así donde el evangelio muere con la generación de ese hermano o con la generación de ese matrimonio. Y el evangelio no es traspasado a la siguiente generación. Es bastante demandante, sobre todo el nivel de actividad que tenemos en iglesias pentecostales como la nuestra. Y creo que es un error cuando ambos padres entran en este trabajo y se descuidan completamente de los niños. Eh, esto ya pasa a ser tema de familia, pero yo creo que si alguien siente un llamado así fuerte y entra en este sistema que es demandante, yo creo que por lo menos uno de los dos tiene que quedar en casa. Uno de los dos no tiene que descuidar el servicio a Dios, que es en el núcleo más cercano, en el núcleo más cercano que tiene, que es la familia. De hecho, el que desea obispado, vuelvo al ejemplo anterior, buen deseo tiene, pero tiene que ser de estas características. Y las características que tiene un obispo, que dice Pablo, y después un diácono, en esa misma carta habla de cómo tienen que ser los diáconos y cómo tienen que ser los obispos, habla de un buen administrador de su hogar. Habla de alguien que sirve a Dios de buena manera primero en el hogar. Entonces eso, el servicio a Dios involucra, yo creo, la vida completa. Involucra cada área de nuestra vida, cada esfera de la vida humana. En cada esfera de la vida humana seguimos siendo siervos del Señor, seguimos siendo esclavos de Él. Entonces el servicio a Dios debiese extenderse em, desde la comunión personal con Dios, ese sería quizás la esfera más íntima, después extenderlo al servicio a nuestros hijos y a nuestra esposa, después extenderlo al servicio a nuestra comunidad de creyentes y finalmente, o no sé en qué orden colocarlo, el servicio a nuestro prójimo, o sea, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Así que eso. Bueno, yo quiero volver con lo que acaba de decir Daniel, y es alarmante, digamos, el tema cultural en el cual nosotros nos desenvolvemos. O sea, em, se busca el desarrollo material, voy a hablar netamente en esta dirección, netamente el desarrollo material. Y se deja de lado, por lo menos en nuestra cultura chilena, sobre todo en el último tiempo, se echa de lado el desarrollo intelectual, se echa de lado
el desarrollo espiritual de las personas. Las personas tenemos componentes, no solamente materiales. Si uno sigue, por ejemplo, esta pirámide de Maslow, donde están las necesidades del ser humano, empiezan las básicas, después cada vez se va afinando más, llega al tema incluso del reconocimiento, pero nuestra cultura hoy en día está basado en lo tangible, en lo inmediato y en lo tangible. Y eso significa que se busca la materialidad de las cosas. En el contexto pentecostal, cuando nosotros éramos jóvenes, es decir, cuando no estábamos casados y participábamos de la juventud de la iglesia, esto se tradujo en que yo no podía estudiar y ahora puedo estudiar. Pero eh, muy pocas personas se daban cuenta de que detrás de ese deseo cumplido de lograr entrar a una carrera que una persona escogía, o incluso en algunos casos se la escogían, pero el hecho de entrar era para cultivar la mente. Esto se traducía en que ahora voy a tener una oportunidad para poder tener un mejor sueldo. No sé si me entienden a dónde voy. El germen materialista en en un ámbito donde también se desarrolla la parte intelectual. Es parte del zeitgeist, del En espíritu de la época. entonces, claro, aquí estamos. Mm, Y parte de esa generación que hoy ya logró, por ejemplo, terminar sus estudios, algunos ya no están comprometidos con sus denominaciones, voy a hablar de forma general, ya no hay a quien pasarle el báculo porque está pensando nuevamente en seguir en esta satisfacción material. Y es porque culturalmente no nos enseñan tampoco a interpretar que la entrada a una universidad es para, número uno, también desarrollar el tema del intelecto, cosa que en las iglesias pentecostales se rechaza. ujú, Entonces ya hay un discurso de rechazo a todo lo que es intelectual, por lo tanto yo no puedo de alguna forma articular el deseo de poder aprender más allá de la parte técnica de mi carrera, ujú, porque ese mensaje no está. Y si a uno se lo repiten en el tiempo, uno va a la universidad solamente a recibir conocimiento técnico y después tener un buen trabajo. Y eso es. No, y ojalá que se le convierta al bolsillo. Eh, ahí va el espíritu materialista. Hoy día había una sesión, por eso vamos a dejar también el link, que hablaba justamente del éxito, de cómo nosotros como evangélicos hemos interpretado el éxito. Y ojo, no lo había un pastor pentecostal, pero el mensaje No, era sí, muy era claro. pentecostal. Ah, perdón, era Mm, pentecostal, pero el mensaje era muy claro. Bueno, en esa misma línea de pensamiento, nosotros nos tenemos que ahora empezar a mover, empezar a pensar. La cultura de hoy nos vende solamente temas materiales, no, ni siquiera intelectual. Hace poco veíamos como una gran hazaña todos estos movimientos de personas que aparecen en redes sociales como nosotros y que ganaban grandes cantidades de dinero. Me acuerdo compartí yo una persona que ganaba, una mujer que ganaba 13 millones de pesos al mes supuestamente, según lo que decía el titular, haciendo videos, haciendo cosas, pero era completamente vano, mm, completamente vacío, no es contenido, y más encima en la nota había como una nota, un video, decía, yo voy a generar contenido, decía. ¿Qué tipo de contenido? No era nada. Era una persona bailando, con poca ropa tal vez. Y eso es. Y eso lo llaman contenido, imagínense, o sea, calidad intelectual, calidad de edificación nula. Esa es nuestra sociedad hoy día, pero ganando mucho, o sea, haciendo lo menos posible, exigiéndose lo menos posible y sacando ojalá el máximo provecho. Y ese tema ya estaba instalado en nuestro tiempo, en nuestras generaciones más jóvenes, en la misma iglesia. Lo fácil, lo atractivo, lo material, lo tangible. Y el desarrollo intelectual fuera. Y ahora estaba hablando solamente del desarrollo intelectual, pero ¿qué otra cosa más nos dice la cultura en la que nosotros nos movemos? Escuchemos la música que hay. ¿Dónde está ese, ese amor a la belleza? No existe. Es todo ritmo, em, es todo sexualidad, es todo armas, es todo mujeres, es todo, como se dice vulgarmente, la cintura para abajo. Eso es. Eso es lo que vende y eso es lo que escucha. Y eso es lo que escuchan la gente joven, la que participa también en nuestra iglesia. Eso es lo que escucha la juventud. Está expuesto a eso. Y tampoco culturalmente, toda esta cultura chatarra, tampoco nos dice
que el ser humano, y eso es lo que a menos apunta, que es lo que básicamente estaba diciendo Daniel, también requiere un desarrollo espiritual. Es lo que menos se menciona, porque todo es material. Entonces, lo espiritual es algo etéreo, algo que debe pasar a segundo plano. ¿Y dónde yo puedo desarrollar mi espiritualidad? En el servicio a Dios. ¿Dónde yo tengo contacto con mi espiritualidad? En la oración, en la meditación de la Biblia, cuando a mí me están predicando algo y yo estoy atento, decodificando el mensaje que a mí me están dando. Eso también es un desarrollo espiritual. Pero hoy eso no, no tiene una plataforma de importancia, porque lo que importa es lo inmediato, lo importante es ganar, lo importante es el éxito, lo importante es que yo gane más que el otro, lo importante es que yo tenga el auto más caro, lo importante es que tenga la casa más grande. Y así vamos sumando todos estos elementos donde son netamente cosas materiales. ¿Y dónde están entonces los desarrollos, em, por así decirlo, de del ser humano, para que el ser humano sea satisfecho íntegramente? Y claro, y desde el punto de vista del cristianismo, nuestra satisfacción se encuentra efectivamente en ser hallados en amor por Cristo. Y fíjense, Pablo también lo dice, ya no tengo la mente de, cierto, del hombre natural, sino que ahora tengo la mente de Cristo, por lo tanto yo tengo que, mi mente tiene que cambiar, mi corazón tiene que cambiar, mis acciones tienen que cambiar. A eso iba yo con mi comentario anterior, que, que, que si yo estoy alineado en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi psiquis, y me siento identificado por la obra que Cristo hizo en mí, mis acciones van a reflejar también eso. Y eso significa que yo voy a buscar moldear mi carácter para que mi carácter se parezca al de Cristo. Eso significa que voy a- a tratar de que mi servicio sea más prolijo. Si soy predicador, voy a tratar de ser el mejor predicador, me voy a buscar instruir, que era una de las cosas que se mencionaba también hoy día en la mañana. Era una de las Que no es predicaciones. solamente llegar y armar una cosa a media y llena de improvisación, total, el espíritu me va a sustentar, si yo tengo que alimentar mi alma, mi psique, mi mente, mi intelecto, lo tengo que alimentar con versículos. Si la Biblia no se me va a imprimir, no se me va a imprimir en la mente por sí, la tengo que estudiar, tengo Mm. que buscar, tengo que orar, tengo que alimentarme. Pero esas cosas no las vamos a encontrar en una canción de reggaetón, esas cosas no las vamos a encontrar abriendo TikTok, Instagram de una. Eso no es así. Y los contenidos tampoco pueden ser de un minuto. Eso significa, vuelvo, a mí me preocupa el tema intelectual, especialmente en Chile, lo hemos nombrado muchas veces en este canal, en esta plataforma, porque hay una deficiencia en la educación terrible. Culturalmente estamos cada vez más pobres. Y el Evangelio puede ser un puente entre estas dos situaciones que han tomado mucha distancia en las últimas generaciones. Mm. No sacamos nada con tener grandes profesionales que han sido y han pasado por la iglesia y ya ni siquiera se acuerdan de, de dónde crecieron, o incluso lo rechazan, los avergüenza en el sentido no que les avergüence ser evangélico o haber ido a una iglesia, sino que ya no se acercan a ella porque no se sienten culturalmente cercanos a esa denominación. Eso, eso está mal. Hay algo que tenemos que generar. A eso voy yo. Estos espacios, esta búsqueda. En el mundo no la vamos a encontrar. Y de seguro lo digo. No como está hoy al menos. No como está esta sociedad. Nosotros estamos viviendo una crisis moral, lo decía una persona importante en uno de los discursos inaugurales del tema de la convención. Estamos pasando una crisis moral de la sociedad que se refleja en todas las cosas que vemos todos los días. La sociedad está enferma, nuestra sociedad está enferma. Y de acuerdo a lo que nosotros entendemos por ser cristianos, la única solución que puede traer bienestar y paz a nuestra sociedad es el Evangelio. Mm. Y no es solamente el Evangelio como un titular, sino que específicamente es la acción de la predicación del Evangelio. Es donde ahí las personas que han sido agraviadas, las que han sido asaltadas, las que la han pasado mal, encuentran consuelo. Es ahí también donde el victimario se halla culpable. Es ahí donde él deja, en Romano lo dice, el que robe ya no robe más. O sea, es ahí. Esa es la clave. Así
se interpretó al menos el modelo pentecostal en el avivamiento. Con Daniel lo mencionaba en uno de los programas, había un listado de personas que le hicieron llegar y le dijeron básicamente al pastor Huber, estos eran patos malos, y los reconocían. Incluso hasta hace poco, em, hay personas que encuentran una conversión real, me refiero, no un disfraz, sino una conversión real, no adoptar una moral cristiana porque me conviene, no adoptar un sistema solamente porque ahí yo voy a encajar, sino que son conversiones reales. Y eso nos va a llevar al servicio adecuado a Dios. Entonces, esta juventud, este mundo, este sistema, em, quiere cambiarlo todo y sin trabajar, sin esfuerzo. Y hay un psicólogo, el cual, bueno, Daniel también sigue, yo sigo, tiene un libro que habla sobre los hábitos, y uno de los primeros, que es Jordan Peterson, y lo primero que él dice es, haz tu cama. Si Oh, quieres, acá tengo 12, 12 reglas. 12 reglas para la vida. Y dice, ¿quieres cambiar el mundo? Haz tu cama. ¿Y por qué? Porque hoy en día, nuestra generación está tan mal acostumbrada a que lo quiere cambiar todo. Todos quieren ser Greta Thunberg y de alguna forma cambiar el mundo y toda la cosa y bla, bla, bla. How dare you. Por ejemplo, pero todos quieren cambiar el mundo. Todo este pensamiento progresista quiere cambiarlo todo, pero sin trabajo, sin esfuerzo. Y eso no funciona así, el mundo no funciona así y el evangelio tampoco funciona así. Y eso también es importante. ¿A qué voy con esto? Que si uno es cristiano, tiene que presentar servicio a Dios. Aquí nosotros lo estamos plasmando hasta el momento en un servicio en la iglesia, o si esa es la idea, yo por lo menos quiero abstraerme de ese ejemplo y ahora quiero llevarlo a un plano mucho más transversal. Ya lo mencionó Daniel antes de vivirse en una congregación, empecemos haciendo la cama, empecemos internamente, empecemos en nuestro círculo cercano, empecemos de a poco. Pero empecemos y movámonos Mm. y busquemos, porque el desarrollo, vuelvo a lo mismo, y perdónenme si esto, el desarrollo espiritual en nuestra cultura hoy en día es visto como algo que no es importante. Y si no es importante, queda invisibilizado. Y lo único que nos va quedando ahora, una crítica a las iglesias evangélicas, es la búsqueda de una manifestación espiritual que nosotros creemos o pensamos y deseamos, incluso de buen corazón anhelamos, que sea un avivamiento en el espíritu. Pero, pero, si no hacemos el ejercicio correcto, si no tenemos las motivaciones correctas, ese mover o esas situaciones o no sé cómo llamarlo, esas manifestaciones van a ser solamente ruido y no conversión real. Entonces, para ya ir terminando esta intervención, que se me extendió un poco, ¿qué es el servicio a Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Básicamente. ¿Me están diciendo que no vaya a la iglesia? No, no es eso. Estamos diciendo que aparte de eso, es como cuando Pablo ahí en Romanos dice, aparte de la ley, Mm. ahora, ¿cierto? Entonces, aparte de, de buscar un lugar donde congregarse, de estar con los mismos que creen en las mismas cosas, que tienen los mismos valores, que adoran al mismo Dios. Aparte de eso, buscar a Dios en la formación del carácter, en el servicio del día a día, en las cosas pequeñas, en la casa, en lo doméstico, es muy complejo. Y por eso necesitamos, sin duda, que Dios nos acompañe en este proceso, de hacer las cosas que no queremos hacer. Nos hemos acostumbrado a lo mismo, a lo fácil, a lo inmediato. Entonces, ¿dónde sirvo a Dios? En lo que yo creo que me es más fácil. Y hay algunas personas que, que se quedan en eso, en lo que les es fácil. Pero Dios quiere trabajar el carácter de nosotros como creyentes también en lo difícil. Porque si no, nunca vamos a cambiar. Vamos a seguir ahí y el panorama pentecostal va a seguir estancado. Así lo presento de forma general. Daniel. Ya, yo quiero simplemente redondear, porque yo creo que ya se ha extendido el episodio y quiero
redondear algunas ideas para ir terminando. Creo que es fundamental, vuelvo al contexto nuestro, si vamos a encender vocaciones en la siguiente generación, si vamos a invitar a otros a servir al Señor, yo creo que hay elementos que son imprescindibles. Uno es pasión, mostrar realmente pasión por lo que hacemos. El otro es contentamiento, que haya realmente contentamiento en el servicio al Señor. Em, Sin estos elementos es imposible contagiar o motivar a una siguiente generación a buscar al Señor. Yo creo que si no encontramos deleite en Cristo, es imposible, es imposible, em, yo creo, amarle a Él, servirle a Él. Y lo importante a lo que estaba apuntando es invitar a otros a que lo hagan, invitar a mis hijos a que lo hagan, invitar a la generación que nos sigue, que nos está mirando, a que continúe con esta labor. Entonces, creo que la mentalidad romana, católica romana, demanda que hay que hacer estas cosas, aunque la pasemos mal, aunque me queje, aunque no vea a mis hijos toda la semana por estar aquí en la iglesia. Digo, no hay ganancia en eso. O sea, los que entiendan el servicio como hay que hacer este sacrificio, que me duela y todo, yo creo que no se diferencian mucho de los que van camino a los Vázquez de rodillas, po. O sea, el que va camino a los Vázquez de rodillas va, se esfuerza, y tiene las rodillas peladas, sangrantes, pero sabe que va a, va a recibir la petición que lleva o porque está pagando una respuesta que recibió. O sea, ese esfuerzo doloroso, donde no hay gozo, donde no hay contentamiento, yo creo que está lejos de lo que es el corazón de un cristiano, cristiano pentecostal. Quiero colocar los dos adjetivos en ese orden, cristiano y pentecostal. Creo que fundamental es mantener el gozo del Señor, fundamental es eh, vivir la vocación de forma abierta, sincera, eh, y transmitir esa pasión a los que nos siguen, a los que nos miran. De hecho, yo hasta cierto punto entiendo este podcast también, lo tomo como, como una cierta extensión de esta vocación por enseñar, por hacerle un bien, ojalá, a la comunidad pentecostal. Yo no lo tomo como un ejercicio frívolo. Muchos miran a las redes sociales con harto menosprecio, pero yo creo que si sabemos leer bien los tiempos, si sabemos utilizar bien las herramientas que tenemos a disposición, estos pueden ser canales de bendición y ese es nuestro deseo. Ojalá es que este tipo de programas, el proyecto en general, ojalá es que llegue a ser de bendición para nuestras comunidades. Así que eso, ojalá es que nuestro trabajo transmita pasión, ojalá que transmita compromiso y no solamente, obviamente, dejarlo en este ejercicio virtual, sino que también mis hermanos, donde me congrego, donde se congrega Hans, también puedan dar testimonio de lo mismo. Eso, yo con eso yo creo que estaría cerrando el episodio de hoy y le doy paso a Hans. Sí, yo quiero abordar como ya último comentario para cerrar, el hecho de vale la pena entregar recursos y tiempo, dinero, específicamente a una denominación pentecostal. Yo creo que no, en el sentido en, en el sentido de cuál es mi motivación para hacerlo. Y aquí hay una crítica potente también a las instituciones. Nuestras instituciones actualmente en nuestro país no están funcionando. Hay una, una crisis institucional tremenda, política, social, moral, ya lo mencionaba. Y eso ha hecho que se cuestionen a las instituciones. Las iglesias evangélicas también están siendo cuestionadas desde sus propios hermanos internamente. Ya a pesar de algunos esfuerzos de algunas denominaciones de acallar estas críticas, estas cosas se hacen eco en las casas. Y esto ocurre, por ejemplo, a través de un ejemplo que se da mucho, o que yo escuchaba mucho antes, que es el del tarrito de la basura, que cuando había empezado alguien a decir algo
era como negativo o formulaba una crítica, llegaba una persona, una hermana, y le decía: "Eche aquí la basurita", ¿ah? Pero ese hecho no hay que tapar el sol con un dedo. Muchos de los hijos de los hermanos conocen, y cuando hablo hijos de, me refiero a los llamados hijos de la promesa, que son personas que se han criado dentro del contexto de la iglesia y ya no van a la iglesia. Tienen cierto desapego por la institución, porque estamos en esta crisis institucional. Y también sumo a esa crisis institucional a mismos hermanos que están no convencidos del proyecto de la institución. Y aquí es donde voy a formular mi pequeña crítica, que las instituciones deben cumplir con un objetivo y con un ideal. Tienen un ideal, tienen una proyección en el sentido de un concepto. ¿Qué es lo que es la iglesia pentecostal? ¿Qué es lo que es el movimiento pentecostal? ¿De dónde surgió? Y muchos nos sentimos muy bendecidos, producto del origen del pentecostalismo en Chile. Y llamó a grandes masas de personas que estaban perdidas, que estaban sumidas en oscuridad, en tinieblas, en confusiones, y la trajo a la luz admirable de Cristo. Pero dicho esto, las que hoy en día aparentemente ya ese ideal, ese objetivo, el objetivo de predicar el evangelio, de ir más allá, se ha cambiado. Y pasamos gradualmente de ese buen deseo de salir a predicar el evangelio, incluso frenéticamente, como en un inicio, que salían los hermanos de los templos alabando al Señor, y eso hacía que la gente llegara, y bueno, ya conocemos eso, ese fenómeno maravilloso del avivamiento, que es la conversión real y cristiana de las personas. Pero ya pasamos, por ejemplo, lo veníamos conversando, a un mensaje de ensanchar las estacas. Y empezamos a ensanchar estaca, ensanchar estaca, ensanchar estaca, levantar iglesias en todos lados, hacer iglesias más grandes, más grandes, más grandes, y se perdió el ideal. ¿Por qué estamos ensanchando las estacas? ¿Será necesario ensanchar la estaca si aquí hay 10, 15 hermanos y construimos un templo para 300? No, que el Señor va a llenar el templo. Claro, y por la crítica que me pueden hacer, la contracrítica es que usted no tiene fe, ¿acaso que el Señor no puede llenar el templo? Bueno, vino la pandemia, muchos templos quedaron vacíos. Y no solamente de una denominación A, B o C, cualquiera. Entonces empezamos nuevamente con esta idea de lo material, de la construcción, de lo hermoso que se ve, de la madera de tanto que está hecho el púlpito, de todas esas construcciones. Y cambiamos ya el ideal ya no es predicar el evangelio, no es llamar al perdido, ya no es ser la conciencia de la sociedad. No, ahora es otra cosa. Después pasó a otro estadio, al que yo les mencionaba, al que ya no tenemos que ir por cabeza y no por cola. Entonces ya el evangélico, el que está criado, el que está llegando, ya recibía estos mensajes con estas fórmulas, ¿cierto? Donde usted ora y tiene que recibir. Entonces, si Dios está con usted, se tiene que manifestar en que tiene un buen trabajo, tiene un buen estudio, tiene una buena casa, tiene un buen matrimonio, y todos esos temas elitistas y de éxito. Entonces ya el ideal ya no es predicar el evangelio, ya no es esforzarme en eso. Entonces, la crisis institucional que hoy día vemos dentro del mismo pentecostalismo fue dado por justamente la falta de una doctrina clara acerca del ideal de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces ahí viene el tema de que me pongo la corbata, me pongo acá, me pongo la falda, me disfrazo en algún grado para poder de alguna forma ser parte del grupo, pero se perdió el ideal. Entonces, si nosotros tuviésemos que gastar recursos, tiempo, tenemos que ser sabios de dónde lo hacemos. Y Jesús tiene un mensaje que yo lo he conversado últimamente con Daniel y le he dado muchas vueltas, que Jesús en un momento, digamos, el pueblo judío, los fariseos le pedían señales. Le decían, hazlo una señal entonces, no acá. Jesús le dice, pero miren los tiempos, haciendo alusión de que Él estaba ahí. Lo que ellos esperaban, las señales que ellos esperaban, era Él, y no lo veían. Entonces, nuestra pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? A eso voy, para contestar esa pregunta, que es una pregunta difícil, a la cual yo respondí negativamente. ¿Es necesario que demos, digamos, recursos, tiempo, dinero, todo a una institución? No. Pero ahora, ¿qué es lo que representa esa institución? Y si la respuesta que usted tiene
es que en esa institución buscamos predicar el Evangelio, en esa institución buscamos que el que no conoce a Cristo pueda conocerlo y que tenga una transformación de vida como nosotros la hemos tenido, de que esas experiencias también sean vivas en nuestra vida cristiana cotidiana, ahí sí, ahí yo invierto mi tiempo, ahí yo encuentro satisfacción, digamos, en entregar recursos. Pero estamos en una crisis institucional, entonces la gran pregunta es cómo fortalecemos la iglesia. ¿Cómo fortalecemos ahora el lugar donde externamente se nos ataca? Desde el plano exterior, las iglesias han sido blanco de sospecha de por qué esta persona que no tiene estudio, tal vez, quiero hacer énfasis, tal vez no tiene estudio, tal vez tiene una serie de, no sé cómo llamarlo, de circunstancias o características. ¿Por qué tiene un auto? ¿Por qué tiene una casa? ¿Por qué los hijos van a estar? ¿Por qué tiene vacaciones? ¿Por qué? Y una serie de cosas. Ahí hay un cuestionamiento fuerte, externo, que también muchas veces se hace de forma interna. Ahora, tenemos que tener cuidado en estas situaciones. Yo quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esta idea. Deja preguntarte algo yo. Ujú. Después de esta Remesón. dosis de realismo, Ujú. no te voy a, bueno, no te voy a cuestionar lo que acabas de decir, pero el foco de este capítulo es vocación y servicio. Mi pregunta para ti, para que cerremos, porque yo ya di mi conclusión. ¿Cómo tú despertarías la vocación? ¿Cómo tú despertarías el servicio? ¿Qué elementos crees tú que debiesen que debiese estar presente, más allá de los que mencioné yo, no sé, para que el testigo se pase de forma efectiva a la siguiente generación? Yo creo, honestamente, desde la perspectiva que yo estoy hoy, es reformular nuestro servicio. Es preguntarnos verdaderamente, personalmente, si somos cristianos o no. Si nos queremos ceñir a una forma, si verdaderamente queremos entregar nuestra vida primero que todo a Cristo en las cosas cotidianas y después ver si es que yo estoy apto o no apto. Eso por un lado, eso en lo personal, en lo íntimo. Eso cada uno lo tiene que evaluar. Y lo otro, que ya es a nivel institucional, que esto es algo fuerte, es cómo reformulamos ahora las institucionalidades que han sido cuestionadas y que son débiles. Hoy día las instituciones pentecostales son débiles frente a la sociedad. Se- lo mencioné, se mira con un halo de sospecha cuando se habla de una iglesia evangélica. Lo primero que te miran desde afuera, lo primero que piensan es que es algún tipo como de mafia donde la gente va y le entrega dinero a una persona para que pueda de alguna forma administrarlo y se sospecha también que están mal administrados esos fondos. Te estoy hablando netamente desde el plano financiero. Que si no hay de alguna forma un orden financiero importante, van a seguir esas sospechas y la institucionalidad va a estar debilitada. Lo otro es los que forman parte de estas comunidades, ¿verdaderamente creen en esas instituciones? Los que somos de una iglesia, ¿verdaderamente creemos que esa iglesia representa desde el plano jerárquico, del plano institucional, cómo debiese funcionar una iglesia cristiana? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, de cómo hacer que la institucionalidad evangélica pueda ser más sólida. Y yo creo que ahí hay un gran trabajo por hacer, fíjate. Hay hermanos que desean esto, yo creo que todos. Yo creo que también hay no solamente están las ganas, sino que también están las capacidades para lograrlo. Lo que falta es un nivel de ejecución y un plan maestro concertado con la congregación. Pero, y con esto voy a cerrar, como ya hay una reflexión que hizo Luis sobre esto, la hermandad no está considerada em, como parte de la iglesia, es solamente algo nominativo. Está la jerarquía y dentro de la misma jerarquía también hay diferentes grados y el populacho, el pueblo. Y el pueblo está muy limitado a la hora de tomar decisiones. Entonces, sin ir más lejos, y con esto ahora sí que voy a terminar, en un evento hace poco, en una iglesia grande, se iba a hacer
aquí hay una jefatura, es de un grupo de la iglesia, y se estaba preparando todo y es el pastor, ojo, es el pastor quien elige a los jefes, dirigido por el Espíritu Santo. Hay toda una oración, una meditación, todos los años se hace, los primeros días del año, si no me equivoco, se entrega esta nómina. Por lo tanto, podríamos llamar desde el punto de vista secular que es el pastor el que selecciona a los hermanos que van a ser parte de las directivas y de las jefaturas de todos los grupos. Por lo tanto, deben tener un grado de confianza en esa persona. Sí, va a ser un gran evento, y obviamente que lo que espera esa jefatura es que puedan tomar decisiones, que la jefatura, en este caso la confianza que esa persona cree que su pastor depositó en ella, sea, eh, se vea cumplida, se vea satisfecha. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El pastor y la esposa del pastor tomaron todas las decisiones del evento, y la persona que estaba de jefa fue un mero espectador de las decisiones, un ejecutor solamente de las decisiones del pastor y de la esposa del pastor. Entonces, ¿en qué plano queda ahí? ¿Eso es una institucionalidad fuerte? Si eso es, si tenemos esa concepción donde la confianza que debiese existir dentro de una comunidad es sobrepasada por la jerarquía, solamente por el hecho de creer, de tener la percepción de que el pastor es una especie de sábelo todo, universal, omnisciente casi, está mal, porque esa persona se sintió más a llevar, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que las personas no quieran ser jefas el día de mañana, no quieran tomar posición, porque es como, ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar si me van a dar un listado de órdenes? Y no solamente eso, los hijos de esa persona, los familiares de esa persona, también y los hermanos cercanos a esa persona, todos se dan cuenta. Y eso debilita la institucionalidad porque ya no hay comunicación entre los equipos de trabajo que debiesen estar conformados dentro de esta mini sociedad llamada iglesia, de esta mini comunidad. Se debilita la institucionalidad. Sí, yo creo que lo último, con Hans no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Somos bien sinceros, las pautas las tenemos así, tratamos de tener pautas generales, eh, pero yo creo que lo último tuyo ha sido un exceso de realismo y me siento con la misma sensación de cuando yo estaba recién converso, que iba con mis papás a las conferencias, hablaba con pastores y era muy difícil encontrarme que alguien me dijera, todo esto está mal, pero vale la pena servir al Señor. Creo que tuviste una dosis de exceso de realismo y no hay luz al final del túnel. Yo en este sentido me separo un poco. Somos un podcast, vamos juntos en esto, un proyecto común, pero creo que eh, creo que podemos dar más que esto. Es necesaria una crítica, es necesario un realismo, pero también hay que pensar en que hay una generación que viene detrás de nosotros. Yo tengo un hijo, hago así y sale un, un me gusta. Tengo hijos que vienen detrás, entonces quiero llegar, que el día de mañana escuchen esto de mí. O sea, esta vocación pastoral, por ejemplo, yo siempre se la escucho a mi papá. A mi papá jamás le escuché yo no quería hacer esto. Entonces, con todo esto, yo no te pongo un pero en todo lo que dijiste. Estoy de acuerdo contigo, comparto la crítica. Pero hay que ir un poco más allá. Porque nos escuchan jóvenes, porque nos escuchan hermanos que están desanimados. Y aquí no estamos aportando en nada para levantarle el ánimo. Estos capítulos lo van a ver nuestros hijos en el futuro posiblemente. Y quiero dejarle un mensaje también de que servir al Señor es más que la institucionalidad. Como decíamos, ¿qué es el servicio al Señor? El servicio al Señor está en la esfera más íntima nuestra, la intimidad con Él. El servicio al Señor está en el servicio en mi casa. El servicio al Señor está en una institucionalidad muy, muy dañada también. Y está también con nuestro prójimo. Y, y yo quisiera que ojalá esto termine como una invitación a las generaciones que vienen más atrás de que súbanse al barco con nosotros, como una frase de Riley, de un anglicano del siglo XIX, no, del siglo XX, no, siglo XIX, 1800 y algo. Él decía, hablando de la iglesia de Inglaterra, em, que puede ser un barco con tablas podridas, puede ser un barco con una tripulación muy incompetente, pero mientras esté
Cristo dentro del barco, mientras esté Cristo en esta nave, yo voy a permanecer en ella. Y yo quizás soy un poco idealista todavía, y creo que el cristianismo pentecostal todavía puede tener un, una nueva generación que toma el testigo de los que tanto hicieron antes que nosotros. Y hay que tratar sin dejar el realismo, sin dejar estos análisis, sin dejar esta crítica, tratar de transmitir que servir a Cristo vale la pena. Servir a Cristo vale la pena. Servir al Señor es, es provechoso. Hay contentamiento en Él. Hay bendición en estar con Él, en servirle a Él, y que pese a que puede ser muy demandante eh, vivir una vida cristiana, es una vida que vale la pena vivir. No se puede sonar muy vacío, muy simple, pero eso lo he visto yo eh, en tantos que han abrazado esta fe y que han terminado su carrera de buena manera. Así que eso, no sé. eh, ya yo termino por lo menos la participación del capítulo de hoy. Gracias, Daniel. Yo me sumo también a tus palabras y yo quería hacer una distinción en el hecho de la institución, de la institucionalidad. Por eso lo mencionaba. Nosotros, primero que todo, tenemos que servir a Cristo. Eso. Y si nosotros entendemos, como tú dijiste, que Cristo está guiándonos a servirlo a Él, a nuestra comunidad, que es la iglesia, en una institución determinada, con todo. Hagámoslo. Subámonos al barco, como dijiste tú. Pero también no vaya a ser que confundamos la motivación y que hacer esta invitación, que eso es mi temor, y es dejar el plano muy claro con este baño de realidad que tú comentabas. Yo he servido al Señor sin arrepentirme desde el momento en que Él me rescató. Esto estoy hablando ya en un plano muy personal. Y yo conozco a Daniel en ese aspecto desde hace más de 10 años. Y Daniel conoce también cómo ha sido mi desempeño hasta ahora en el Evangelio, procurando siempre servir al Señor. Entregué mis últimos años de juventud completa al Señor, como muchos lo han hecho. No estoy aquí haciendo algún tema de decir, mira lo especial que soy. No, como muchos. Pero también entiendo eh, el disgusto por un lado, entiendo la, el, ¿cómo decir? La tristeza al darse cuenta de que lo que uno construyó y pensó al final no era tan así. Y aquí va un mensaje, ya que tú estás llamando a esta esperanza, y me voy a sumar a las palabras de Daniel. Lo que las personas han cultivado dentro de su servicio al Señor en una denominación que tal vez estiman que se ha desviado, eso no ha sido en vano, porque nosotros somos la suma de las experiencias que vamos ganando en el Señor. Por lo tanto, este no es un llamado a decir, mire que usted está sirviendo a Dios ahí y su denominación aparentemente está naufragando, uy, perdió todos esos años para atrás y no vale nada. No, todo lo contrario. Son de riqueza enorme porque lo hicimos, lo hizo usted, lo hizo Daniel, lo hizo el de más allá, lo hizo el de más acá, mirando al Señor. Y eso es riqueza. Pero ahora que voy yo, es en el plano institucional, más allá del servicio a Cristo, que nosotros lo tenemos inherentemente en nuestro corazón. Y cuando somos pentecostales, voy a sumar más, esto no es una segunda bendición ni nada por el estilo, pero cuando viene ese mover pentecostal a los que somos pentecostales, yo lo mencionaba ellos inherentemente, eso nos hace, de alguna forma, nos genera un calorcito, al menos en el corazón, ¿no? Pero tenemos que ser sabios también. Si yo estimo que donde yo estoy sirviendo a Dios
es de bendición para mi vida, espiritual, intelectual. Y por qué no decirlo, no lo quiero exacerbar, material, vamos, con todo, subámonos a ese barco. Y si tal vez usted está viendo que la denominación en la que usted estaba sirviendo se ha desviado, que es algo que ha salido mucho en este último tiempo en nuestro contexto, esos años no son de pérdida. Tampoco quiero llegar con ese mensaje devastador y usted ha perdido todo ese tiempo. No, pero replanteémonos. Yo no estoy aquí haciendo un llamado, que es lo que yo no quiero y Daniel tampoco, que la gente se vaya a otros barcos y se vaya a otras denominaciones, porque hemos hecho críticas sobre también ese tema, pero tratemos de mantenernos, pero con las razones, las motivaciones correctas, no buscando vanagloria, no buscando las alabanzas a los hombres, no buscando que voy a tener un mejor trabajo, no buscando esas cosas, sino que con el solo hecho de servir al Señor y que eso nos sirva de consuelo para nuestra vida, eso es suficiente. En cualquier denominación, en cualquier espacio, empecemos por internamente, como lo mencioné en mi comentario anterior, y después extrapolemos toda esta bendición, este servicio, esta vocación en excelencia, eso también es muy importante, en excelencia a nuestros hermanos en las diferentes comunidades donde nosotros estamos. Eso es lo que yo quiero decir, y con estas palabras creo que yo al menos ya cerré el programa. Bueno, mis hermanos, agradecemos la paciencia de los que hayan llegado hasta este punto. Es un tema, creo que es importante tratar. eh, una de las cosas que yo le comentaba a mi hermano hace poco, en la iglesia donde yo me congrego hay un grupo de jóvenes y señoritas muy bonito, en un número importante, pero también hay una muy linda disposición de servir al Señor. Los veo en unos eventos que hubieron hace poco, concentraciones de señoritas, de jóvenes, muy compenetrados, muy serviciales, todos con lo que dicen en el mundo pentecostal, con el primer amor. Y le contaba a mi hermano con cierta pena y me veía reflejada mi generación en esos jóvenes. Yo pertenecí también al grupo de jóvenes donde éramos muchos, que servimos al Señor con el mismo amor, con la misma intensidad, y de los cuales en el mejor de los casos, algunos han ido a otras denominaciones y muchos ya simplemente no sirven al Señor en ningún lugar. Se apartaron, algunos completamente. Entonces, ese es mi dolor. Ese es mi dolor. Yo le preguntaba, ¿cuántos de ellos permanecerán en la, mm, en la iglesia de aquí a 10 años? ¿Cuántos de ellos estarán todavía sirviendo al Señor? Eso es lo que yo no quiero que pase. No quiero que, ojalá que todos ellos sigan sirviendo al Señor, ya sea en esta denominación o en otra, pero que su vida encuentre contentamiento en el servicio al Señor. Así que eso, vamos ya cerrando. Bien, estamos grabando solo en la casa y ya llegó mi familia, así que también vamos a ir cerrando por esa razón. Esperamos pronto traerle más material con algunos temas fuera del mundo pentecostal que tenemos pendiente ahí. Con Hans tenemos unos papers que leer sobre autismo y transexualidad. Tenemos una entrevista que venimos prometiendo hace mucho rato que no hemos podido concretar con este hermano que se especializa en historia pentecostal. Todas esas cosas esperamos traerlas pronto al canal. Vamos a seguir desarrollando nuestras secciones y eso. Sigan suscribiéndose, compartiendo nuestro material, comentando. Como les decía, cuando subamos este video, vamos a estar atentos a los comentarios. Los vamos a subir en formato live, posiblemente. Y vamos a estar atentos a los comentarios que nos dejen. Así que, y tratar de estar interactuando con ustedes. Déjenos sugerencias. Y bueno, eso. Dios les bendiga grandemente. Les mando un gran abrazo. Un saludo, que estén bien. Nos vemos. Dios Chao, les bendiga. chao. Chao, chao.